Radio EQ 94.2 FM presenta EQ Noticias, tu programa informativo de preferencia. Edición especial Elecciones, segunda vuelta 2025. Cobertura nacional en vivo, análisis de opinión, reportajes de investigación, leyendas del Ecuador y más. Veracidad, criterio y misterio. Solo por Radio EQ 94.2 FM. Muy buenos días, estimados televidentes. Sean bienvenidos a este su espacio informativo EQ Noticias a través de Radio EQ 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Hoy les presentamos una edición especial de este programa, ya que el país se encuentra de fiesta, una verdadera fiesta democrática. Millones de ecuatorianos acuden el día de hoy a las urnas a elegir al que será el nuevo presidente del Ecuador durante los próximos 4 años. Para esta jornada hemos desplegado a nuestro equipo de reporteros en distintos puntos del país para ofrecerles a ustedes una cobertura nacional en tiempo real del ambiente electoral que se está viviendo. Además, contaremos con el análisis de 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, quienes compartirán sus reflexiones acerca de temas de actualidad y coyuntura nacional. También les presentaremos un reportaje especial sobre el preocupante aumento de la criminalidad en el Ecuador durante los últimos 3 años. Y cerraremos con un momento cargado de misterio. Presentaremos la leyenda de la dama tapada al estilo podcast. Sin más preámbulos, hacemos contacto con nuestra compañera Joana, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil, para contarnos cómo se está viviendo el ambiente electoral desde esta localidad. Adelante, Joana. Buenos días, por aquí quien les saluda Joana Cabezas, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Nos encontramos al sur de la ciudad de Guayaquil, en el recinto electoral Jaime Roldós Aguilera, donde los ciudadanos a tempranas horas de la mañana están acudiendo a ejercer su derecho al voto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Buenos días, Gabriela Bernabé. Gabriela, ¿cómo ha visto usted el proceso electoral hasta el momento? Hasta el momento tranquilo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Normal. Una normal, tranquilo y todo. ¿Ha tenido alguna dificultad en el momento de votar? No, todavía. Parece que todo está bien. ¿Todo está ordenado dentro de los meses? Sí, todo está ordenado, sí, todo está ordenado. ¿Cómo ve usted el movimiento de los votantes? Bueno, están tranquilos, activos, sí, están tranquilos. Todavía está suave. Por la lluvia. Claro. Por la lluvia. Vemos que está lloviendo, pero igual, ¿cómo ves el orden del recinto dentro de las... No, muy organizado, o sea, muy organizadas las personas que están ahí en cada urna, ¿verdad? Muy organizado, las chicas bien atentas. Entonces, ¿todo bien? Todo bien, solamente que la gente no tiene paciencia. ¿Qué consejo le puede dar a la ciudadanía refiriéndonos a las elecciones? Que votemos por la paz del Ecuador, por esta delincuencia que hay, que sea todo, la educación. Ok, muchísimas gracias, mi querido Víctor. Y bueno, seguimos con la cobertura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Joana Cabezas por este completo informe desde Guayaquil. A esta hora hacemos contacto inmediato con Rodison Delgado, quien se encuentra en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Rodison, cuéntanos, ¿cuál es el panorama en tu localidad? Estimada audiencia y compañeros, nos encontramos aquí en los exteriores del Colegio Nacional 10 de agosto, recinto electoral del Cantón Vinces. Hemos pedido acceso con nuestras cámaras al interior del recinto, pero el pedido ha sido negado por autoridades del CNE. Sin embargo, desde aquí, desde los exteriores, podemos mostrar para ustedes la perspectiva afuera de este centro electoral, donde las personas a esta hora de la mañana se han dado cita de manera muy baja hasta este centro de votación, debido a que en la madrugada y en las primeras horas de la mañana cayó una fuerte lluvia sobre esta localidad que ha impedido que las personas, sobre todo aquellas que viven en la zona rural, puedan acercarse hasta los centros de votación. Vamos a ver si podemos recolectar las opiniones de un ciudadano que se encuentra por aquí en este sector. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. Este es un trabajo para la Universidad UNEMI. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Podemos hacerle algunas preguntas acerca de las votaciones? Sí, claro, excelente.
Cuéntenos, en el momento de usted acercarse a las urnas y dirigirse a votar, ¿cómo fue la experiencia en la cola? ¿Hubo algún inconveniente, hubo algún contratiempo o algún impedimento para que usted pueda ejercer su voto o por el contrario todo se desarrolló de la mejor manera? No hubo impedimento, solamente pasé y realicé lo que tuve que hacer y gracias. Muy bien. Como todos sabemos, esta elección es un poco diferente, ya que el CNE ha dictado que las personas no podrán utilizar el celular durante se encuentren en las urnas y tampoco podrán fotografiar la papeleta. ¿Qué opina usted de esta medida adoptada por el CNE? Está bien para más resguardo a las papeletas de votación y así tener una buena, clara papeleta para cada candidato, ¿no? Excelente, caballero, muchas gracias. Como podemos apreciar, estas son las declaraciones de un ciudadano quien se encuentra en los exteriores del Colegio Nacional 10 de Agosto tras haber ejercido su derecho al voto. Esperamos que después del mediodía las personas empiecen a llegar con mayor frecuencia hacia esta localidad, ya que está empezando a salir el sol. Eso ha sido todo por el momento. Seguimos informando con nuestros compañeros. Síganos para más información. Gracias por ese reporte, Rodison. Son exactamente las 9 de la mañana y en este momento establecemos conexión con nuestra compañera Daisy, quien nos informa desde Quito. Saludos, Daisy. ¿Qué nos puedes contar desde la capital del país? Buenos días, amigos televidentes. Nos encontramos en el recinto electoral San Domini, ubicado en el sector de la Armenia de Quito. Vamos a seguir viendo en el transcurso del día cómo se va llevando el proceso electoral. ¿Cuál es su nombre? Cecibel Ruiz, Señora Ceci, dígame, ¿por quién va a sufragar el día de hoy? por Novoa. Ya que ha escogido este candidato, explíqueme cuál es la razón. Porque en todo este tiempo que él ha estado en el poder, está haciendo muy buenos, ¿cómo se dice? Muy buenos proyectos y más que nada está tratando de eliminar la delincuencia que Correa dejó aquí en el país. Gracias, señora Ceci. Esto ha sido todo informando desde aquí, desde el sector de la Armenia, en el Valle de los Chillos. Continuamos reportando para ustedes. Muchas gracias, Daisy. Este ha sido nuestro primer enlace con nuestro equipo de reporteros y más adelante volveremos a conectarnos para seguir informándoles cómo se desarrolla la contienda electoral. Cambiando de tema, es un gusto para nosotros recibir hoy a dos compañeros, estudiantes de la UNEMI, quienes se suman a este espacio informativo para analizar diversos temas de coyuntura nacional. Damos la bienvenida a Rodison Delgado y Alison Falquez de la carrera de Comunicación. Recordamos que las opiniones expresadas en este segmento no corresponden al criterio oficial de Radio EQ 94.2 FM. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Rodison Delgado, quien nos contará en detalle sobre el supuesto fraude de la tinta denunciado por el expresidente Rafael Correa. Adelante, Rodison, cuéntanos todo acerca de este tema. ¿Qué tal, estimada audiencia? Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Rodison José Delgado Álvarez y estaré con ustedes compartiendo este segmento de Radio EQ-FM, en donde analizaremos los hechos suscitados desde el día de las elecciones de la segunda vuelta del 2025 aquí en el Ecuador hasta el día 14 de mayo, en donde se ha instalado ya la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, órgano elegido por todos los ciudadanos de este país. Todos sabemos y hemos escuchado y hemos conocido sobre las polémicas que se han desarrollado alrededor de los resultados de las elecciones del año 2025, la segunda vuelta, ¿no? Sin embargo, para entendernos mejor, vámonos remontando un poco hasta el día de las elecciones de la segunda vuelta, o quizá un poco más, ¿no? Desde las elecciones hemos visto cómo se ha marcado una constante polaridad, tanto de parte de un candidato como el otro. Hemos visto también que se ha realizado una campaña sucia, tanto de parte del uno como del otro, lo que se ve mal, ¿no? Se ve mal ante la sociedad. Sin embargo, podemos recalcar de esto que todas las encuestas daban un porcentaje mínimo de diferencia, ya sea un 1% o tal vez un poco más
para un candidato o para el otro. Se esperaba una tendencia de empate técnico en donde los dos candidatos no superen el punto de diferencia y el resultado se defina por unos cuantos miles de votos. Sin embargo, la realidad no pudo haber estado más alejada de la percepción, ya que el resultado final terminó siendo pues prácticamente de más de 10 puntos de ventaja a favor del candidato presidente Daniel Noboa, quien ganó con más de 1.100.000 votos aproximadamente. Lógicamente, esto cayó como un balde de agua fría para el correísmo, quienes ya esperaban una victoria contundente, esperaban una victoria amplia. La candidata a la presidencia, Luisa González, apareció aproximadamente a las 8 de la noche, cuando ya se había marcado una tendencia irreversible. Apareció en una tribuna que estaba destinada a un mitin político de celebración de la victoria, la cual ellos esperaban la victoria, pero no se dio. Y pues ella apareció en esta tarima donde mencionó que no reconocía los resultados proclamados por el CNE, alegando que se había cometido un mega fraude en su contra y en contra de su movimiento, su partido político. También llamó a los ciudadanos a defender su voto y alertó de que había ocurrido algunas tramas que hubieran puesto al presidente Daniel Noboa ilegalmente como ganador, ¿no? Obviamente no presentó ninguna prueba y todo esto fueron palabras al aire. Ella prometió demostrarlas más adelante, ¿no? Inmediatamente el expresidente de la República, Rafael Correa, también salió a fortalecer estas declaraciones de Luisa González. Podemos hablar de esto más adelante, pero primero vamos a recalcar que estas elecciones fueron observadas ampliamente por organismos internacionales. Uno de los más representativos, sin duda alguna, fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, quienes estuvieron muy presentes en las elecciones de la segunda vuelta del Ecuador, controlando, vigilando y observando las elecciones, tratando de encontrar alguna irregularidad que ellos pudieran sacar a relucir, ¿no? Tuvieron delegados en casi todas las jurisdicciones, al igual que los movimientos políticos, ¿no? Tuvieron una amplia presencia de delegados en todos los rincones electorales del país, ¿no? La OEA, en su comunicado que emitió, en un comunicado de prensa que emitió la OEA ya marcada la tendencia irreversible, felicitó al presidente Daniel Noboa por su amplia victoria. También manifestó que las elecciones habían sido desarrolladas en completo orden y en completo ejercicio de la democracia. Sin embargo, también hubieron algunas observaciones que son importantes de traer en cuenta de parte de la OEA, como que el presidente durante su campaña había posiblemente utilizado fondos públicos para desarrollar y ejecutar algunos programas de campaña, ¿no? También había hecho uso de los medios estatales para posicionar su imagen en la percepción del ciudadano. La OEA también observó la descalificación de Jan Topic, uno de los candidatos muy opcionados para ganar la presidencia de la República, quien fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral. Observó también la OEA el conflicto que tuvo el presidente con su vicepresidenta, la señora Verónica Abad, quien actuó de una manera muy hostil ante la presión del presidente de mantenerse en Turquía como embajadora, ¿no? Dicho esto, ¿no? Podemos proseguir con lo antes dicho de parte del señor Rafael Correa. ¿Por qué hablamos de Rafael Correa? Pues porque él es el líder del otro partido político muy representativo en el Ecuador. Todos sabemos que Luisa González pues, fue puesta por él, ¿no? Y él es las personas que votan por el correísmo, pues votan es por Correa, no votan por Luisa. Eso es algo que lo sabemos, ¿no? Entonces, cabe recalcar que este señor Correa, expresidente de la República, manifiesta que según el comunicado de la OEA, en el que se dice que hubo posiblemente en algunas papeletas la anulación del voto debido a una mancha de tinta de parte por ejemplo, para explicarlo mejor, ¿no? Supongamos que esta es una papeleta, ¿no? Está así entera, ¿verdad? Y al doblarla, usted vota, por ejemplo, vota aquí, y al doblarla, se traspasaría de un lugar al otro la tinta,
lo que quedaría en un resultado contrario, ¿no? Por ejemplo, si usted va y vota por Luisa, pues la tinta se traspasa y queda en el casillero de Novoa. Me dirá usted, pues, esta teoría es insólita. Bueno, sí, es insólita, pero es lo que dice el señor expresidente Rafael Correa. Él manifiesta que existe una tinta, que el CNE ha comprado unas plumas con una tinta acuosa de origen hindú, que sería la responsable de este traspaso, ¿no? De votación, ¿no? Y que este sería el móvil del fraude, ¿no? Esta es la pluma mediante la cual ellos quieren probar el fraude. Yo tengo en mi poder una. Se trata de la pluma oficial del CNE. Esta tenía el sticker increíble aquí, pero se le cayó. Eh, Pueden ver la punta fina. Y pues es una pluma aparentemente común y corriente, ¿no? Pero según el expresidente Rafael Correa, pues esta tinta tendría la capacidad de traspasar de un lugar a otro, pues no solo bastaría con la tinta, el papel también tendría que tener un químico que reaccione con la tinta y sea posible pues el traspaso, ¿no? Como ustedes comprenderán, esta declaración es insólita. Ellos realizan declaraciones insólitas. Por ejemplo, la señora Luisa González salió en una entrevista a decir que el presidente Daniel Noboa había utilizado 800 millones de dólares del erario nacional, dólares públicos, para la compra del voto y que había depositado $2.000 en 400.000 cuentas de ecuatorianos para tratar de persuadir a que votaran por ella. Bueno, perdón, por él, ¿no? Por Noboa. Algo totalmente inaudito, ¿no? No sé, yo diría, ¿dónde están esos $2.000? Porque a mi cuenta no me han llegado. Pero volviendo al tema de la OEA, pues, ¿no? Es importante recalcar que la OEA emitió un segundo comunicado en el cual ellos manifiestan que el resultado contable, vamos a ver mejor el tema, ¿no? Lo tengo por aquí. Ok. Como pueden ver ustedes, hay dos párrafos que me llaman mucho la atención, para hacerlo corto. Este que dice aquí que la OEA aprovecha la ocasión para reiterar que los resultados anunciados por el CNE son coincidentes con la muestra recabada por la misión en terreno. Adicionalmente, el equipo de observación realizó un cotejo de actas en las mesas visitadas y verificó la plena coincidencia entre las actas transmitidas, las entregadas a los partidos políticos y las que fueron devueltas en los paquetes electorales. Con esto queda claro que la Organización de Estados Americanos observó una total transparencia en el conteo, en el traslado y en el manejo de las actas, lo que da un resultado totalmente confiable, ¿no? También quería revisar este párrafo de aquí, ¿no? Que es muy importante, donde dice que la OEA aclara que si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también se observó que en casi la totalidad de los casos este inconveniente fue resuelto en la misma mesa frente a los representantes de las dos fórmulas presidenciales, donde la clara voluntad del votante pues fue respetada, ¿no? La OEA resalta que existieron muy pocos casos observados de anulación de votos y por esta razón y ratifica que dicha situación pudo haber afectado a las dos candidaturas por igual y no presentó la existencia de una intención premeditada y sistemática de anular votos de una opción en contienda, ¿no? Con esto quiere decir la OEA, pues, refuta totalmente el argumento del expresidente Rafael Correa, quien manifiesta que existe una tinta que se traspasa, ¿no? Pues aquí la OEA dice que esto no es así y que estos fueron casos aislados, casos muy, por decirlo, accidentales, perdón, perdón, casos accidentales que ocurrieron pues sin intención premeditada y sin intención sistemática, ¿no? Eh, Creo que con esto queda claro pues que las aseveraciones del expresidente Rafael Correa pues no llegan a ningún lado, ¿no? Perdón. Bueno, para seguir con este análisis vamos a revisar lo que estaba haciendo Daniel Noboa mientras Correa trataba de probar su fraude, ¿no? El presidente reelecto Daniel Noboa pues visitó algunos países del mundo, entre ellos países de Asia y países de Europa, en donde fue a buscar cooperación en materia de seguridad, en materia económica y también en materia diplomática, ¿no? Eh, Pudimos ver al presidente reunido con diferentes mandatarios, diferentes dignatarios y diferentes
sectores empresariales en los países que visitó, tratando de buscar emprendimiento, buscar inversión y buscar mejores eh, porvenires para el país. Eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, ¿no? Esperemos que este viaje haya dado sus resultados y que pueda ser así, ¿no? Mientras esto ocurría, aquí en el Ecuador se estaba fraguando, por decir, según lo que ha denunciado ADN, pues un intento de boicot contra la señora Anabela Asín de Noboa, quien iba a dirigir por mandato constitucional en la primera sesión de la Asamblea, ¿no? Los correístas presumían que ella iba a buscar la presidencia de la Asamblea, por lo que estaban tratando de boicotearla, ¿no? Sin embargo, esto fue, digamos, descubierto por ADN, denunciándolo de manera pública. Al día 14 de mayo del 2025, la nueva Asamblea Nacional se constituyó y la señora Anabela Asín de Noboa la dirigió. Sin embargo, el desenlace tomó un giro totalmente distinto, ya que no fue ella quien intentó hacerse con la banda presidencial de la Asamblea, sino otro de los asambleístas de ADN, quien sería el señor Niels Olsen, perdón, quien con más de 80 votos saldría ganador y podría proclamarse presidente de la Asamblea Nacional. Con este hecho podemos decir que el presidente Daniel Noboa ha cooptado los diferentes sectores más importantes del gobierno, pues ya tiene el Ejecutivo por derecho propio, tiene el poder de la Asamblea, tiene a la fiscal que es su amiga y es su partidaria, ¿no? Y tiene también a los señores jueces y magistrados del CNE, del contencioso electoral y todas estas instituciones, ¿no? También tiene el Consejo de Participación Ciudadana, después del famoso caso de la Liga Azul, ¿no? Y podemos decir pues que el señor Noboa ahora ya no tiene pretextos y no tiene excusas para no trabajar por el país, ¿no? Tiene, digamos, vía libre, camino libre. También como 8 o 9 asambleístas de Pachacutic pues pasaron a formar parte de las filas de la bancada del gobierno y esto se vio evidenciado hoy ya que de los 9, 6 votaron a favor del gobierno y 3 se abstuvieron naturalmente, ¿no? Entonces, podemos decir que el señor presidente Daniel Noboa ahora tiene vía libre para gobernar, para buscar el bienestar del país y dejar atrás todos los revanchismos, todos los odios, todos los rencores, todas las persecuciones que puedan existir, ¿no? Deseamos desde este humilde medio de comunicación, como es Radio EQFM, pues, la mayor de la suerte para el presidente Daniel Noboa, pues entendemos que si le va bien a él, pues nos irá bien a todos los ecuatorianos. Esto ha sido todo por esta entrega, se nos acaba el tiempo, les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, seguiremos informando. Muchas gracias Rodison por este interesante análisis. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta en nuestro estudio. Son las 9:30 de la mañana, a esta hora damos paso a Alison Falqués, quien nos explicará qué pasó y por qué ocurrió el trágico asesinato de 11 militares en Alto Punino. Este lamentable hecho ocurrió durante una emboscada perpetrada por comandos de la frontera, un grupo disidente de las FARC, en el marco de un operativo contra la minería ilegal. Adelante, Alison, explícanos el contexto en el que se ha desarrollado esta lamentable tragedia. Te escuchamos. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la emboscada de los militares en Alto Punino, un tema que ha generado gran interés y preocupación. Compartiré mi opinión sobre este incidente explorando sus implicaciones y consecuencias. Vamos a empezar. Ecuador está de luto. 11 militares han sido asesinados en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal. Vamos a analizar lo que sucedió, el impacto de este ataque y el futuro de la seguridad en nuestro país. El ataque ocurrido el 9 de mayo del 2025 en Alto Punino, provincia de Orellana, donde los militares fueron emboscados con explosivos y armas de fuego por el grupo ilegal Comandos de la Frontera. Esto no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que afecta a la seguridad nacional. Analicemos la presencia de grupos armados en la frontera y su relación con el narcotráfico.
La presencia de grupos armados en la frontera de Ecuador está estrechamente vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Recientemente, el gobierno ecuatoriano ha identificado a 3 disidencias de guerrillas colombianas como grupos armados organizados debido a su incidencia en el conflicto armado interno del país. Estos grupos incluyen el Frente Oliver Sinisterra, los Comandos de la Frontera y los Comuneros del Sur. Los Comandos de la Frontera, por ejemplo, han sido señalados como responsables del ataque contra los militares ecuatorianos en la provincia de Orellana, en una zona donde operan redes de minería ilegal y narcotráfico. Además, se ha reportado que estos grupos tienen vínculos con bandas criminales ecuatorianas como los Lobos, lo que les permite controlar rutas estratégicas para el tráfico de drogas. Ecuador ha declarado un conflicto armado interno desde el 2024, debido al aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado. La frontera con Colombia es un punto clave en la producción y envío de cocaína hacia mercados internacionales, lo que ha intensificado la presencia de estos grupos armados. Para enfrentar esta situación, el gobierno ha desplegado fuerzas militares y ha reforzado la cooperación con organismos de inteligencia de otros países. Ante lo ocurrido con los 11 militares, la respuesta del gobierno ha sido declarar 3 días de duelo y prometer justicia para los militares caídos. Sin embargo, ¿es suficiente? La población exige medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan. Las acciones del gobierno ecuatoriano frente a la emboscada en Alto Punino reflejan una estrategia de respuesta inmediata y refuerzo militar. Sin embargo, las repercusiones de estas medidas pueden generar efectos también positivos, como preocupaciones a largo plazo. Veamos las acciones gubernamentales tras la emboscada en Alto Punino. El gobierno ecuatoriano ha respondido a la emboscada con una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad y evitar estos hechos a que se repitan. En primer lugar, el presidente Daniel Noboa decretó 3 días de duelo nacional en honor a los 11 militares fallecidos, destacando su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia. Como parte de su respuesta inmediata, se ordenó el despliegue de 1.800 militares en la región amazónica, con el objetivo de localizar a los atacantes y asegurar el control de zonas estratégicas utilizadas por grupos armados. Además, se ha incrementado el uso de tecnología avanzada en operativos militares, incluyendo en estos drones de vigilancia y sensores de rastreo, para mejorar la calidad de inteligencia y evitar futuras emboscadas. Este enfoque busca anticipar los movimientos de grupos armados como los Comandos de la Frontera, responsables de numerosos ataques en la frontera con Colombia. En el ámbito diplomático, Ecuador ha reforzado su cooperación internacional, estableciendo nuevos acuerdos con Colombia y Perú para combatir el crimen organizado transnacional. Sin embargo, aún enfrenta dificultades en la coordinación de esfuerzos conjuntos, lo que podría afectar la efectividad de la estrategia regional contra el narcotráfico. Internamente, el gobierno ha iniciado investigaciones sobre posibles filtraciones de información dentro de las fuerzas militares, ya que la precisión del ataque sugiere que los agresores tenían conocimiento previo del operativo. Se sospecha que redes de corrupción dentro del Estado han facilitado la expansión del crimen organizado en zonas fronterizas. Aunque estas medidas representan un avance en la lucha contra la violencia en la Amazonía, aún quedan desafíos por resolver. La militarización de las regiones afectadas podría generar una escala del conflicto si no se complementa con estrategias de pacificación y desarrollo social. Las comunidades locales atrapadas entre el crimen organizado y los operativos de seguridad requieren apoyo gubernamental para evitar desplazamientos y garantizar condiciones de vida dignas. La clave para la seguridad a largo plazo no solo radica en operativos militares, sino en una estrategia integral que combine inteligencia, justicia, cooperación internacional y desarrollo económico en las zonas más vulnerables. El gobierno ecuatoriano enfrenta un reto crítico si su respuesta se basa únicamente en medidas de fuerza. El conflicto podría prolongarse y evolucionar hacia nuevas formas de violencia. Posibles repercusiones. La emboscada en Alto Punino ha desencadenado una serie de efectos que no solo afectan a las Fuerzas Armadas, sino a la seguridad nacional y a las comunidades cercanas. La respuesta militar del gobierno busca frenar la escala de violencia, pero el impacto de estas medidas puede generar consecuencias inesperadas en el mediano y largo plazo.
Uno de los principales riesgos es la militarización de zonas estratégicas. Si bien el despliegue de 1.800 soldados busca eliminar la amenaza de grupos armados, existe la posibilidad de que esta acción provoque una reacción aún más grave por parte de estos grupos. La historia de conflictos similares en la región sugiere que cuando las Fuerzas Armadas ejercen mayor presión, los grupos armados pueden reorganizarse, fortalecer alianzas con bandas criminales locales y adaptar sus tácticas para resistir la ofensiva. Otro efecto preocupante es el impacto que esta situación puede tener en las comunidades locales, particularmente en aquellas cercanas a la frontera. La presencia de estos grupos armados y el aumento de operativos militares generan miedo e inestabilidad en la población. En muchos casos, los habitantes se ven obligados a desplazarse para evitar quedar atrapados en enfrentamientos, afectando sus medios de vida. Además, la militarización podría dificultar la actividad económica en la región, especialmente en sectores como la minería informal, el comercio y el transporte. Sin una estrategia de apoyo social, económico, estas poblaciones podían quedarse en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la reacción de los grupos armados, pues la presión sobre los comandos de la frontera podría tener efectos impredecibles. En algunos casos, este tipo de grupos pueden fragmentarse, lo que daría lugar a nuevas células con tácticas más violentas y difíciles de controlar. Otra posibilidad es que busquen reforzar sus alianzas con organizaciones criminales como los Lobos, lo que aumentaría su capacidad de operación y podría generar un conflicto aún más complejo. Otro aspecto clave en la percepción internacional de la crisis, Ecuador ha declarado un conflicto armado interno, lo que podría influir en su imagen a nivel global. La violencia en la frontera y el crecimiento de grupos armados podrían generar preocupación entre países vecinos y organizaciones internacionales, lo que podría derivar en nuevas políticas de cooperación o, en el peor de los casos, en restricciones comerciales y diplomáticas si la seguridad sigue deteriorándose. Si la respuesta del gobierno se basa únicamente en medidas militares, sin acompañamiento de estrategias sociales y económicas, el problema podría persistir o evolucionar. La violencia no se combate solo con armas, requiere inteligencia estratégica, inversión en desarrollo y una respuesta institucional sólida. Si el gobierno ecuatoriano no aborda el conflicto con una perspectiva integral, el país corre el riesgo de quedar atrapado en una guerra prolongada contra el crimen organizado. Ecuador enfrenta un reto complejo y el desenlace de esta crisis dependerá de la combinación de medidas de seguridad, inteligencia y desarrollo social en las zonas afectadas. Si bien el gobierno ha tomado acciones inmediatas, será clave analizar su efectividad en el tiempo y corregir estrategias para evitar así que la violencia siga expandiéndose. Escuchar a quienes viven esta realidad es clave. Las familias de los militares exigen justicia, los habitantes de la zona temen por su seguridad y expertos en defensa advierten sobre el peligro de estos grupos armados en Ecuador. ¿Estamos preparados para enfrentar esta crisis? Es la pregunta. Desde mi punto de vista, definitivamente no estamos preparados. La seguridad nacional está en juego y la violencia afecta no solo a nuestras Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. Sin una estrategia clara que combine seguridad, justicia y desarrollo, la crisis seguirá creciendo. Necesitamos respuestas concretas, no solo promesas. La seguridad nacional está en juego. La violencia no solo afecta a nuestras Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. ¿Es posible un futuro donde la seguridad no sea solo una promesa, sino una realidad? Esa es una pregunta crucial y su respuesta dependerá de la capacidad del Estado para abordar el problema. El primer aspecto fundamental es la acción militar efectiva. La presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras es imprescindible para frenar la expansión de grupos armados, pero no puede ser la única solución. Sin una planificación adecuada y operativos basados en inteligencia, el despliegue militar corre el riesgo de generar más violencia sin resolver el problema de fondo. Es crucial que las Fuerzas Armadas de seguridad trabajen con tecnología avanzada, utilizando drones, sistemas de rastreos y monitoreo satelital, el tráfico ilícito. Otro pilar esencial es la inteligencia y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede limitarse en un solo país, ya que las redes criminales operan de manera transnacional. La colaboración con Perú y Colombia es clave para desmantelar rutas de tráfico que encuentren refugio en territorios fronterizos. Además, fortalecer el intercambio de información con agencias de inteligencia internacionales permitiría anticipar movimientos y ataques antes de que ocurran.
El desarrollo social y económico en las regiones afectadas por el conflicto también juega un papel crucial. Sin alternativas económicas viables, las comunidades que viven en la frontera seguirán siendo vulnerables a la influencia de organizaciones criminales. La falta de empleo y oportunidades puede llevar a la población a involucrarse en actividades ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de drogas. El Estado debe invertir en educación, infraestructura y programas de empleo para ofrecer opciones reales y reducir la dependencia de economías ilegales. Por último, el fortalecimiento institucional es indispensable para garantizar que las fuerzas estratégicas de seguridad sean efectivas y sostenibles. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial representa una grave amenaza, ya que permite que el crimen organizado se infiltre en estructuras del Estado. Es necesario mejorar la transparencia en los procesos judiciales, reforzar el control sobre la seguridad y garantizar que los responsables de delitos sean juzgados sin interferencias políticas. La inversión en tecnología y formación especializada para jueces, fiscales y cuerpos de seguridad es clave para construir un sistema de justicia eficiente. En definitiva, Ecuador tiene la oportunidad de transformar su enfoque de seguridad, pasando de una reacción militar a una estrategia integral, que combine, como ya antes mencioné, inteligencia, cooperación, desarrollo y justicia. Sin estos elementos, el país seguiría atrapado en una espiral de violencia que afecta no solo a la población, sino a nuestras fuerzas militares. El futuro de la seguridad nacional dependerá de decisiones estratégicas que aborden el problema desde todas sus dimensiones. Hasta aquí llegamos con el programa. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, querida Alison. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. El trágico asesinato de estos 11 militares es solo uno de los muchos casos sangrientos que azotan actualmente al Ecuador. Nuestro país, que durante mucho tiempo se caracterizó por ser un país de paz, se halla hoy sumido en un estado de guerra. ¿Cómo fue posible que llegáramos a este punto? Para responder a esta interrogante, hemos preparado junto a nuestro equipo periodístico un reportaje especial sobre el repunte de la criminalidad en los últimos 3 años en el Ecuador. Adelante, producción. Radio EQ 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Bienvenidos a este reportaje en el que repasaremos cómo ha cambiado la delincuencia en Ecuador en los últimos 15 años. Desde el 2010 hasta el 2025 exploraremos los momentos claves y cómo distintos eventos de la estabilidad relativa de la primera década hasta los cambios bruscos que trajo la pandemia y el repunte delictivo en años recientes han configurado la situación que enfrentamos hoy. Durante el periodo del 2010 al 2019, las encuestas y datos oficiales mostraban que, en promedio, cerca de 3 de cada 10 ecuatorianos reportaban haber sido víctimas de algún delito, principalmente de índole menor o robos puntuales. Bueno, fue algo traumante más que todo porque estaba con mi hijo, saliendo de la matiné con mi hijo, ya esperando el taxi, ahí en pie nomás, en segundos. Si bien estos índices generaban preocupación en ciertos sectores, la sensación general era que la delincuencia se concentraba en zonas y provincias específicas y los esfuerzos de prevención ayudaban a mantener una estabilidad relativa. Una de las principales factores de riesgo que tenemos en el distrito son las motocicletas con 2 ocupantes, el robo a personas. Asimismo, por eso se han implementado operativos con Agencia Nacional de Tránsito. Hemos tenido algunos buenos resultados. Las desigualdades sociales y económicas ya se notaban en algunas comunidades, mostrando que ciertos grupos eran más vulnerables a la criminalidad. Con la llegada de la pandemia en 2020, Ecuador, como el mundo entero, vivió cambios radicales. Por lo que tuve que cerrar. Perdí inversión, mis sueños. El confinamiento y las medidas de restricción hicieron que, por un tiempo, la movilidad disminuyera drásticamente, lo que también redujo la incidencia de algunos delitos. Durante el 2020 y 2021, las cifras de victimización llegaron a bajar ligeramente, ubicándose en torno al 25%. Sin embargo,
La crisis sanitaria trajo consigo un deterioro en las condiciones económicas y sociales, generando tensiones que a largo plazo sembraron las bases para un repunte en la delincuencia. A partir del levantamiento gradual de las restricciones y la reactivación económica, en 2023 se observó un cambio contundente en el panorama de la criminalidad. Informes y encuestas, como los realizados por organismos ciudadanos, revelaron que la percepción de inseguridad aumentó considerablemente, alcanzando cifras cercanas al 36% de la población que reportaba haber sido víctima de algún delito en el último año. Este aumento, acompañado por índices de homicidios y otros delitos violentos, con cifras que sobrepasaban incluso 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en algunas regiones, se relaciona con el fortalecimiento de redes criminales, la expansión del narcotráfico y problemas estructurales como el desempleo y la desigualdad. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Estamos en el 2025 y los efectos acumulados de estos años ya se sienten de forma clara. Hoy, las cifras oficiales y las encuestas ciudadanas confirman que la inseguridad ha llegado a ser uno de los retos más urgentes a enfrentar en nuestro país. Nosotros como la Policía Judicial lo que activamos son los protocolos para hacer un seguimiento al delincuente o banda organizada que se está suscitando en ese momento. Si hay flagrancia, nosotros activamos directamente todo lo que tenemos que hacer con nuestras unidades especializadas. La experiencia vivida desde el 2010 ha mostrado que la estabilidad aparente se ha desvanecido ante un incremento sostenido delictivo. La combinación de problemas históricos, la crisis que acentuó la pandemia y el repunte delictivo del 2023 han dejado como legado indicadores alarmantes de victimización y violencia en áreas urbanas y rurales. En las noticias, en redes, todo el tiempo se ven casos de robos, asesinatos, gente inocente que pierde la vida. Vivimos con zozobra. Las estadísticas recientes son una llamada de atención sobre cómo factores como la marginalidad, la falta de oportunidades y la debilidad en la prevención social han contribuido a convertir la delincuencia en una preocupación diaria para millones de ecuatorianos. La respuesta del Estado y los desafíos actuales frente a este escenario. El gobierno ha reaccionado con medidas que incluyen operativos policiales y reformas en normas de seguridad como la Ley contra las Economías Criminales y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, orientadas a endurecer sanciones y mejorar la capacidad de respuestas de las fuerzas del orden. Como Policía Nacional estamos prestos para ayudar a la ciudadanía, estamos completamente realizando todo, reforzando todo lo que es los sistemas como policía para poder ayudar a la ciudadanía y que cuenten con nuestro apoyo. Sin embargo, la experiencia de estos años deja en claro que solo las acciones coercitivas no son suficientes. Hoy, en 2025, expertos y ciudadanos coinciden en que es crucial complementar la represión con una fuerte impulsión hacia la prevención social, invertir en educación, crear empleo y mejorar las condiciones en las comunidades más vulnerables son aspectos esenciales para abordar las raíces de la inseguridad. El recorrido del 2010 al 2025 revela cómo una década de indicadores moderadores y esfuerzos preventivos fue seguido por una crisis que hoy se hace sentir en todos los rincones del país. La evolución de la criminalidad en Ecuador es el reflejo de problemas estructurales que requieren soluciones integrales. Este reportaje es una invitación a la reflexión. Para lograr un Ecuador más seguro es necesario un compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Solo a través de un esfuerzo coordinado que combine medidas de seguridad efectivas con políticas de inclusión y desarrollo social, podremos revertir esta tendencia y recuperar la confianza en nuestras comunidades. Radio EQ 94.2 FM,
la voz informativa del Ecuador. Esperamos que este reportaje les haya gustado y haya sido de utilidad. Estamos llegando a la recta final de este programa, pero no cerraremos la jornada sin antes compartir con ustedes un segmento muy especial que hemos estado preparando. Se trata de un podcast en el que relataremos la leyenda de la enigmática Dama Tapada, una historia que ha marcado la tradición y el misterio en nuestro Ecuador. Sin más preámbulos, les dejamos con este fascinante relato. Adelante. Bienvenidos a nuestro podcast, Leyendas de Ultratumba, donde exploramos las leyendas más escalofriantes del Ecuador. Hoy les traemos un relato que ha pasado de generación en generación en Guayaquil. Una historia de misterio, seducción y terror. ¿Has escuchado sobre la Dama Tapada? Algunos dicen que es solo un mito, otros aseguran que han visto su figura deslizándose entre las sombras. Esta historia advierte sobre las consecuencias de la soberbia y la vanidad. Pero más allá de la moraleja, ¿qué pasaría si la encuentras cara a cara? Prepárense para conocer el lado oscuro y el secreto de la Dama Tapada. No deberías quedarte tan tarde por aquí. Dicen que en estas calles aparece la Dama Tapada. Si la sigues, nunca volverás a ser el mismo. ¿Qué dices? Seguro es una historia para asustar a los borrachos. Yo no le tengo miedo a ninguna mujer. No lo digo por miedo, lo digo porque varios han visto su rostro y han terminado enfermos, delirando de terror. Pero tú, haz lo que quieras. Pero qué locuras estás diciendo. Será mejor que me vaya. Bueno, después no digas que no te lo advertí. El hombre camina por las calles vacías, despreocupado, pero de pronto una figura elegante aparece bajo la tenue luz de un farol, vestida con un fino vestido negro y su rostro cubierto por un velo. Muy buenas noches, señorita. No debería de estar sola por aquí, y mucho menos a esta hora. No siempre tengo compañía, pero disfruto mucho caminar bajo la noche. ¿Y tú? Yo, bueno, digamos que disfruto de la diversión en la ciudad, pero no me esperaba encontrar a alguien como usted, con su voz tan encantadora. La ciudad es hermosa, pero en la oscuridad hay quienes encuentran lo que no esperaban. Pero vaya, vaya, habla usted como una poeta. La verdad que nunca había visto una mujer con tanto misterio. Mientras avanzaban, la mujer era cada vez más silenciosa y su presencia, antes cálida,
comenzaba a volverse inquietante. El aire se tornó pesado, el sonido de la ciudad parecía desvanecerse. El hombre tragó saliva, presintiendo que algo no estaba bien. Uy, hace frío de repente. ¿Se encuentra bien, señorita? Todo está perfectamente bien. Pero algo en su tono había cambiado. Su presencia ya no transmitía encanto, sino peligro. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si hubiera cruzado algún umbral invisible. El hombre intentó seguir caminando, pero su cuerpo se sentía más pesado. Sus pies, que antes se movían con ligereza, parecían arrastrarse por el suelo empiedrado. Pero de repente todo está más oscuro. Qué extraño, no recuerdo que estas calles sean así tan silenciosas. El silencio siempre trae consigo revelaciones inesperadas. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un instinto primal le decía que debía alejarse, pero sus piernas no respondían. ¿Quién? Dígame quién. ¿Quién es usted? ¿Quién eres en realidad? Si tanto deseas saberlo, pues mira bien. La mujer levantó lentamente su velo, y lo que él vio hizo que su corazón se congelara de terror. Frente a él, un rostro que ya no era el de una hermosa mujer. No puede ser, no puede ser, no puede ser. El velo ocultaba un rostro en descomposición, la piel era ceniza y los ojos vacíos lo miraban fijamente. Su sonrisa espectral revelaba dientes afilados y ennegrecidos. ¡No! Corrió sin mirar atrás, con el sonido de aquella risa maldita resonando en su cabeza. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Dicen que aquellos que han visto a la dama tapada nunca vuelven a ser los mismos. Algunos pierden la cordura, otros aseguran que jamás logran olvidar aquella sonrisa tenebrosa y espectral. Tal vez sea solo un mito o un castigo para los mujeriegos, o quizá esta noche, mientras caminas por una calle solitaria, puedas sentir aquel perfume en el aire. Recuerda, no la sigas. Nos vemos en la próxima historia, si aún puedes dormir tranquilo. Ja, 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 ja. Radio EQ 94.2 FM presentó EQ Noticias, tu programa informativo de preferencia, edición especial Elecciones, segunda vuelta 2025, cobertura nacional en vivo. Acompáñanos en una nueva edición de EQ Noticias por la señal de Radio EQ 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador.